Vamos a buscar Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer los 37 versículos. Así que vámonos de 6 en 6. Y a alguien le tocará después. ¿Qué soy yo? ¿Ya listo? ¿Listo? ¿Y cuántos? 6. Espera, 6, ¿todas? Creo que ¿De cuántos? ¿Cuántos? 6. de 6 a 6. Ok, amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del lado del mar y de Siria, y aquí están en Asazón, Tamar, que es en Agade. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor y delante del atrio nuevo, y dijo: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes domicilio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? 7 César. Pues aquí no encuentro esto. Espera. Aquí está. Dios nuestro. ¿Es una buena asistente, mi amigo? Ay, ¿Cuál es? Dios. El 7, este versículo 7. Ya. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? ¿No es eso? No, 6. 6 versículos te toca. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los durmiese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar cómo el pueblo designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que alabaran sus vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas al Señor,
puso emboscadas contra los amonitas, contra los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente, y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre los cadáveres, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de los que podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Al 4.º día se reunieron en el valle de Berraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron a aquel lugar el valle de Berraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat al frente de ellos regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá de 35 años, era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Amén. Amén. Y el mensaje se titula: ¿te gusta perderte las bendiciones? Bendecir en español viene del latín benedicere. Y según el diccionario es alabar, engrandecer, ensalzar a alguien. Dicho de la providencia, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. Consagrar al culto divino algo mediante determinada ceremonia. Y conforme al nuevo diccionario ilustrado de la Biblia de Nelson Wilton, bendición es la invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad, o el recibimiento mismo de estos bienes. En tiempos bíblicos, el patriarca invocaba proféticamente la bendición divina y la transmitía a sus hijos. Sin embargo, cuando el hombre bendecía a Dios, era una expresión de gratitud y adoración. En la teología bíblica, bendición es la palabra que une los dos testamentos, pues el pacto de bendición hecho con Abraham se cumple en Cristo en el Nuevo Testamento. La vida toda del nuevo pueblo de Dios es una herencia de bendición y un esfuerzo continuo por bendecir. La palabra utilizada en el Antiguo Testamento es Beraca, por eso el valle de Beraca, el valle de la bendición. Y en el Nuevo Testamento el equivalente es Eblogeo o Katef-logeo. Así que entendemos que las bendiciones son el favor de Dios en nuestra vida.
Son sus detalles de amor para con nosotros. Son regalos exclusivos y apartados especialmente para cada persona. Pero hay quienes, pareciera, les gusta perderse las bendiciones. Veamos Biblia en mano, ¿cómo es que eso sucede? El primer punto es por no relacionarte. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Amén. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Jesús invitó y sigue invitando a una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. El yugo tenía el propósito de aliviar la incomodidad al llevar una carga pesada. Además, simbolizaba la obediencia y la aceptación de la responsabilidad. Los rabinos con frecuencia hablaban de asumir el yugo de la ley. Y bajo la dirección de estos, la carga se podía hacer pesada. Sin embargo, el yugo de Jesús es fácil. Y no porque su llamamiento al discipulado sea menos exigente, sino porque nos hace discípulos de uno que es manso y humilde de corazón. La clave radica en la invitación personal. Venid a mí para ser salvos y sanos, para ser librados de una carga que abruma a todo ser humano, una que no solo produce fatiga, sino una desazón insoportable. El pecado, exteriorizado a través de diversos pecados, Romanos 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y este todos incluye a todos, inclusive a las imágenes que vemos en la iglesia mayoritaria. Incluye a todos. El único que no tuvo pecado fue Jesús. De ahí en fuera todo ser humano ha pecado. Por lo que la ira de Dios se manifiesta sobre todo ser humano. Romanos 1, 18 al 23. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Amén. Así que la invitación de Jesucristo no fue a cumplir con los ritos y tradiciones de una religión, sino a restablecer la relación que se perdió en el jardín del Edén por la desobediencia. Es una invitación que conlleva el tener paz con Dios. Romanos 5, del 1 al 2. Amén. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Para tener paz con Dios hay que tener una relación con Cristo. No hay otra manera. Hebreos 9, 13 al 15. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificarán para la purificación de la carne, cuánto más sangre la de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, imperar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. 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 Entonces, el único que murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados es Cristo. Necesitamos más que una religión tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Te pierdes la bendición si solo tienes una religión. Segunda manera de perderse bendiciones, por no congregarte. Hebreos 10, 23 al 25. Amén. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a los otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Y aquí donde habla de esta confesión de nuestra esperanza, la palabra habla de profesión, reconocimiento, el testimonio que hemos de dar. Y la palabra para esperanza también habla de la acción de esperar con confianza. Y dice, ¿por qué es fiel? Porque es confiable, porque es ser digno, es un ser digno de crédito, porque es seguro. Y además tiene la implicación de ser digno de plena confianza. No abandonando, y la 60 dice no dejando de congregarse, ¿no? Bueno, abandonando es, pues yo también traducirse como desamparar, abandonar o desertar. Y en el texto este verbo se presenta como un participio de presente. ¿Odian la gramática? Yo también, pero es muy útil. Y que esté en un participio presente da la idea de un alejamiento continuo. Las palabras que pueden usarse para traducir el griego amplían la idea expresada por el autor. Abandonar o desertar son términos duros. Un desertor en cualquier ejército es juzgado rigurosamente porque ha desamparado y dado mal ejemplo a sus compañeros, lo cual se agranda en la lucha que libramos contra los principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alguien que deserta de nuestro ejército, pues la está poniendo todavía más difícil. Mientras que no desamparando o dejando, en otras palabras, ausentándose continuamente, lo que sucede es que su don espiritual deja de manifestarse en el servicio y edificación del resto. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Pero no solo eso, sino que también se pierde de lo que los dones del resto le pueden bendecir. Ahora, ¿qué hacer si te has mudado de residencia y donde solías congregarte te queda una distancia que no es fácil de cubrir? Bueno, en el primer siglo, eso significó la expansión de la fe. Vean Hechos 11, 19 al 24. Hechos 11, 19 al 24. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Amén. Entonces, al principio, esos que son perseguidos, que todos eran judíos,
la primera iglesia cristiana es netamente judía, cuando empiezan a huir por la persecución, pues algunos solamente hablaban a sus compatriotas, pero dice que hubo otros que comenzaron a hablarle a los griegos, y aquí a los griegos tenemos que entender que eran a los que hablaban griego, a los que no hablaban hebreo. Bueno, esto dio lugar al surgimiento de nuevas congregaciones de fe. Hoy en día, al menos en Occidente, si te encuentras en una situación en que no puedes congregarte en donde solías hacerlo, tienes dos opciones. Iniciar una obra nueva en donde te encuentres o buscar la iglesia más cercana para no solo congregarte con ellos, sino para servir con tu dones, talentos y recursos. Durante la pandemia, tuvimos que hacer uso del internet y los recursos que éste nos proporciona. Pero una vez que hemos vuelto a nuestras instalaciones, es tiempo de volverse a congregar y salir del nicho de confort, por no decir de falta de compromiso. De pensar que al ver la transmisión del culto de adoración, ya sea en vivo o la grabación del mismo, tiene el mismo valor que congregarse con la iglesia. No es cierto. Te pierdes la bendición si dejas de congregarte. Tercera manera, por no discipularte. Colosenses 3, 16 al 17. Colosenses 3, 16 al 17. Amén. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Amén. Y este amonestándose puede traducirse como instruir, enseñar la conducta y la fe correcta, reprender por una mala conducta, advertir, aconsejar sobre las consecuencias de una acción incorrecta. Y donde dice de Cristo, puede significar que Cristo mismo es el que habla cuando su palabra se proclama. Pero lo más probable es que se refiere al mensaje que se centra en él. La palabra de verdad, esto es, el Evangelio. Este habitar no es solamente aprenderla de memoria, es mucho más que eso. Es que ella y el poder que tiene por sí misma actúen en nosotros. El control del Espíritu Santo y la palabra de Cristo se ven en nuestra manera de hablar, en cómo hacemos las cosas. La gente debiese ver a Jesús en todos nuestros actos, pues eso significa hacer las cosas en su nombre. El que la palabra de Cristo more en nosotros se nota en la vida diaria, cuando nos estamos relacionando con los de alrededor. Si la palabra habita en los cristianos, la fe de ellos aumentará y también su conocimiento de la vida cristiana, por lo que se podrán animar unos a otros. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso les dijo Jesús a los escribas. Ciertamente puedes leer y estudiar la Biblia por tu propia cuenta, pero no es suficiente. La Biblia dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. No basta con leer la Biblia o estudiarla a solas. Se requiere instruir a otros, enseñar la conducta y la fe correctas, amonestar o ser amonestado, reprender por una mala conducta. La palabra dice que por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Si queremos tener una mente abierta, literalmente ser de carácter noble, es necesario escudriñar con toda solicitud
las Escrituras. Hechos 17:11. Hay que ser bereano. Amén. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Y entonces estaremos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa. Y eso viene en 1 de Pedro 3:15. Pues si yo no conozco las Escrituras, ¿cómo voy a preparar cualquier defensa? Necesito conocer las Escrituras. Y dado que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la misma capacidad de entrar a la presencia de Dios, porque quien ha nacido de nuevo es un sacerdote, eso es el sacerdocio de todo creyente, que yo ya no necesito intermediarios, yo puedo llegar directo delante de Dios. Y además no solamente puedo llegar directo delante de Él, puedo entender lo que Él dice. Y cuando nos reunimos, los que hemos nacido de nuevo, entonces los comentarios aportados por cada uno de los miembros es igual de importante y enriquece a todos los demás. Las distintas aportaciones son bendiciones para quienes están discipulando. Te pierdes la bendición si no te discipulas. Cuarto punto, por no diezmar. Levítico 27, 30 al 32. Levítico 27, 30 al 32. Amén. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo. Cuando un animal era presentado como ofrenda, quedaba consagrado y no podía ser sustituido por otro. Vean Levítico 27, 9 y 10. Amén. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda al Señor, todo lo que de los tales se diere al Señor será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y si preguntara un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Amén. Así que cualquier intento de sustituirlo se consideraba deshonesto, por lo que se castigaba con la pérdida de ambos. Al sacerdote le correspondía la tarea de estipular el valor de lo consagrado, ya fuera una casa o un animal. Levítico 27, 11 al 14. Amén. Si fuera algún animal inmundo, el que no se ofrenda al Señor, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiese rescatar, añadirá sobre su valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola al Señor, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare, el sacerdote así quedará. Amén. Entonces, cualesquiera que fuese el caso, si el dueño deseaba rescatar lo consagrado, debería añadir al precio un 20% del valor estipulado. Levítico 27, 15. Pero si el que la consagra quisiera redimir su casa, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y así será suya. Amén. Probablemente el objetivo de que se haya dado ese recargo del 20% haya sido inhibir los votos precipitados. No estaba permitido consagrar al Señor lo que ya le pertenecía, como sucedía con la primera cría de un animal. Levítico 27, 26. Sin embargo, el primogénito de los animales, que por su primogenitura pertenece al Señor, nadie puede consagrarlo, ya sea buey u oveja, es del Señor. Sin embargo, como la cría de un animal impuro no tenía ninguna utilidad en el santuario, podía rescatarse añadiendo un 20% sobre la tasación del sacerdote.
Pero si la persona que había hecho el voto no rescataba el animal, este sería vendido según el valor asignado, sin el 20% adicional. Levítico 27:27. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Eso lo escribió Salomón en Eclesiastés 5, del 4 al 7. Ahora, no faltan aquellos, y pululan en internet, y a los cristianos cómo les gusta leer basura en internet. E insisto, no faltan aquellos que dicen que los diezmos eran cosa del Antiguo Testamento. Y que quienes estamos en el nuevo pacto no tenemos por qué diezmar, puesto que ya no hay levitas ni sacerdotes. Y el diezmo se usaba para la manutención de ellos. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido? No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Lo dijo Jesús en Mateo 5, 17 al 18. Y Pablo escribió en 1 Timoteo: los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Porque la Biblia dice: no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice: quien trabaja merece que se le pague. Y obviamente aquí lo importante no eran los bueyes, eran los ministros. Pero suponiendo, sin conceder, que los diezmos solo eran un asunto del Antiguo Testamento, ¿qué pretexto pueden esgrimir aquellos que dicen haber nacido de nuevo y gracias a Jesucristo tienen una relación personal cercana, íntima, de amor con Dios, para no dar el diezmo, como lo hacía quien solo tenía una religión? No olvidemos que en el primer siglo todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Eso viene en Hechos 2, 44 al 47. Y es cierto que se trataba de otra cultura, de otros tiempos, pero alguien que dice ser templo del Espíritu Santo, lo mínimo que puede hacer es diezmar, como lo hacían aquellos que solo tenían una religión. Y no solo diezmaban, además ofrendaban. Y en ocasiones daban limosna, no como pensamos que es la limosna, sino desde una perspectiva bíblica. Mateo 12, 41 al 44. Mateo 12, 41 al 44. No, es que está puesto Marcos. Amén. Mateo 12. Perdón, es Marcos. Oh, ok. Me casé con Mateo. Marcos 12. 41 al 44. Ok. Perdón, tú, Cristi. No. ¿No? Tú.
Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Entonces los otros estaban ofrendando. La viuda pobre dio limosna. Muchos dicen que comenzarán a diezmar en cuanto paguen sus deudas. A ellos les tengo 2 comentarios. Dado que no diezman, en el momento que comiencen a hacerlo, pues debiesen dar lo que no han dado, más el 20%. Porque eso sería la aplicación de lo que Levítico dice. Y es obvio que al no tener más una sociedad rural, sino urbana, el 10% de tu vida, porque eso es el diezmo, el 10% es tu vida, se traduce en dinero. El segundo comentario es que si realmente quieres saldar tus deudas, debieses comenzar con tu primer acreedor. Primero de Crónicas 29:14. Amén. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tu primer acreedor es Dios. Ella dijo que dejes de robarle y lo pruebes. Malaquías 3, 7 al 12. Amén. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Entonces el diezmo no es voluntario, conforme a la Biblia es obligatorio. Tu ofrenda sí es voluntaria. La limosna solamente si el Señor te lleva a hacerlo. Y muchas veces he oído: ¿y dónde tengo que diezmar? Y después de haber tenido por casi 20 años una iglesia en restaurante, es muy fácil dar el ejemplo. Si comiste en Vips, no vas a ir a pagar a Tox, ¿verdad? Ni al Sambors, ni al IHOP. Bueno, ¿dónde te están alimentando? ¿Dónde estás recibiendo el alimento espiritual? Ahí es donde debes de diezmar. Lo que quieras ofrendar, eso ya es decisión tuya. Pero el diezmo es donde estás siendo alimentado. Pero hay muchos que pareciese aman la maldición. Salmo 109, versículo 17. Amén. También amaba la maldición y ésta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Te pierdes la bendición si no diezmas. La conclusión: por no servir. Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Amén. Entonces el Señor Jesús dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Y aquí la palabra servidor es de donde sale nuestra palabra diácono. Diáconos, servidor, el que sirve, sin tener necesariamente el oficio de diácono. Es aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes.
Y donde dice será vuestro esclavo, o quizás dice siervo, la palabra puede ser esclavo, siervo o criado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el verbo habla de, también está relacionado con diácono, es diaconeo, servir, prestar asistencia, cuidar, rindiendo servicio humilde, atender, servir comida y bebida. Y donde dice dar su vida en rescate, la palabra habla de el precio de liberación por alguien que está bajo el control de otro. Bueno, estos muchos, y dice muchos, no dice todos, estos muchos que han sido rescatados por Jesús, ¿sí? Son una cantidad enorme, pero no son todos los seres humanos. Y no porque no pudiese salvarlos a todos, o no quisiese salvarlos a todos, sino porque hay quienes le rechazan como su Salvador y prefieren confiar en una religión, en la ciencia, la filosofía, el altruismo o en la creencia de que no hay más que esta vida. Sin embargo, los rescatados, que son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, pues debiesen andar en ellas. Esos mantienen una relación personal cercana, íntima de amor con Él. Se congregan, se discipulan y discipulan a otros. Diezman, ofrendan y sirven, dejándose usar mediante sus dones para edificar a su iglesia, el cuerpo de Cristo, y extender su reino hasta lo último de la tierra. ¿Y mis citas favoritas? Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces los que se congregan, se discipulan, diezman, ofrendan y sirven, están conscientes de las bendiciones que han recibido y recibirán. Efesios 1, del 3 al 6. ¿Del 6, hijo? Efesios 1. Ajá. Del 3 al 6. Ah, a ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Hasta ahí? No. Muy bien. Que hizo sobreabundar para con nosotros. Entonces hemos recibido toda bendición espiritual. Hemos sido adoptados como hijos. Sí, solo si has nacido de nuevo. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces he hablado sobre 5 maneras diferentes de perderte las bendiciones. Mi consejo es que dejes de perdértelas. Y concluyo preguntando, ¿te gusta perderte las bendiciones?
Señor, pues te damos gracias por esas bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por que sin merecerlo viniste a buscarnos y a pagar el precio que había que pagar para que nosotros pudiéramos tener una vez más esa relación que se perdió por la desobediencia en el jardín del Edén. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que, conforme a lo que tu palabra dice, pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que dejemos de perdernos las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Y gracias, Señor, por todas aquellas que ya hemos recibido y las que estamos por recibir. Pero sobre todo porque podemos llamarnos hijos tuyos, miembros de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amigos, hermanos de internet, espero que no se pierdan bendiciones. Estamos despedidos y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.